Lo confieso, tengo debilidad por este coche. Se trata de una réplica Made in Spain del Lotus Super 7. Tiene una estética muy personal, motor SEAT, unas prestaciones increíbles y un comportamiento deportivo solo apto para expertos. Pero, a pesar de todo, un perfecto desconocido, hasta hoy. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Viene con retraso, Max. Como siempre viene con retraso. ¿Cómo que como siempre? ¿Cómo que como siempre? Mira lo que he encontrado. Un auténtico tesoro. Bueno, vamos a empezar el vídeo ahora mismo. Bueno, vamos a empezar el vídeo, como os decía, con traje de calle, no me he visto de garaje hermético, porque os confieso una cosa, ya lo he hecho, tengo debilidad por este coche. ¿Queréis saber por qué? No, no me interesa nada. Da igual que a Rodrigo no le interese, yo le voy a contar de todas maneras y tiene que ver con esta joya que he encontrado justo antes de venir a grabar el vídeo. Este coche era, aún hoy es, un coche deportivo endiabladamente rápido en buenas manos y un peligro si las manos que lo conducían no eran expertas. Hablaremos de cómo está hecho y de cómo iba este coche. Es un coche sin duda interesante, pero lo es tanto o más su historia. Bueno, es un coche que hemos incluido en este formato que llamamos perfectos desconocidos, porque son coches que no todo el mundo los conoce, pero que realmente son coches interesantes e importantes en la historia. Quizás no sea del todo cierto que este coche es un perfecto desconocido, porque para los seguidores más mayorcitos, pongamos como yo, seguro que se acuerdan de este coche y además, pues allá por el año 1974, de los titulares que aparecían en las revistas especializadas de motor, que decían hispano-alemán, la sexta marca española. ¿Demasiado optimistas? El mercado español de esos años era, por decirlo finamente, un poco particular. Así que vamos a comenzar por el principio. ¿Rodrigo es la voz de los seguidores? Pues no, esta vez vamos a comenzar por el final. Vamos a comenzar contando cómo era y cómo iba el hispano-alemán. Pero aunque no venga en el guión, viniendo para acá, me ha cundido mucho el día, he hablado con SEAT en rodaje. Y nos ha pasado algunas de las fotos que podéis ver en este vídeo de este hispano-alemán Mallorca, porque es un coche del que no es fácil encontrar material gráfico. Bien hecho. La idea era buena, yo diría que muy buena. Se trataba de replicar el chasis del Lotus Super 7, vestirlo con una carrocería hecha aquí también, pero de fibra de vidrio, la original es de aluminio, ponerle un motor SEAT, no solo el motor, porque era el motor, el embrague, el cambio, la transmisión, el eje trasero e incluso los frenos. Y bueno, pues todo, como os digo, todo menos lo que es el diseño, completamente 100% made in Spain. El chasis, en concreto, era una réplica, os diría que casi exacta del modelo original del Lotus Super 7. Lo que sucede es que, claro, las suspensiones, os recuerdo que se aprovechaba la mecánica del SEAT, en concreto al principio del SEAT 1430, incluido el eje trasero rígido. Esta mecánica, os recuerdo que era un motor de 1438 centímetros cúbicos con árbol de levas lateral y que conseguía 76 caballos a 5.400 revoluciones. Me recuerda a Rodrigo que se me olvidó decir que tenía carburador Weber de doble cuerpo. Pero más que la potencia, lo importante de este coche era el peso, porque ya sabéis la obsesión de Colin Chapman por la ligereza. Y este coche pesaba apenas 600 kilos, con lo cual tenía una relación peso-potencia en torno a los 8 kilos por caballo. Seguro que ya suena mejor. Os voy a poner una comparación. En un coche actual, moderno, que pesase, por ejemplo, en torno a los 1.600 kilos, equivaldría a un coche, como os digo, de 1.600 kilos que tuviese 200 caballos. A que ya suena un poco mejor. La carrocería de fibra de vidrio sí que tenía algunas peculiaridades de diseño y sobre todo era de fibra de vidrio, no muy refinada, más bien gordita, que pesaba más que la original del coche, que sabéis que era de aluminio. Además se fabricaba en Madrid, no exactamente en Madrid, en un pueblo, iba a decir un pueblecito, pero no es un pueblecito, es un pueblo grande, Alcobendas, que está en el norte de Madrid, muy cerca. Estamos en Alcobendas. Bueno, de hecho estamos en Alcobendas, efectivamente. Estamos pues a 12 kilómetros del circuito de Jarama.
solo para expertos. El Mallorca era un coche rápido y eficaz, pero siempre que lo condujesen unas buenas manos, porque en zonas lentas era un coche complicado. Era un coche complicado porque tenía relativamente mucha potencia para su peso y propulsión trasera, pero es que en zonas rápidas también era un coche delicado, porque tenía una suspensión muy dura, sobre todo en proporción la trasera, que hacía que el comportamiento fuese bastante brusco. Pero es que además, si unimos a esto que os digo, que las carreteras, ojo, que estamos en el 74, en España, todas eran onduladas, salvo las que tenían baches. Sobre ese firme, bueno, conducir un hispano-alemán Mallorca rápido, el coche era muy impreciso, había que ser muy eficiente con el volante y muy precavido con el acelerador. Pero mejor que contaros yo cómo iba el coche, os voy a leer literalmente lo que se dice en esta prueba, que para mí es la mejor que se hizo con diferencia de este coche. Lo voy a leer literalmente. Gracias a la rapidez de la dirección, al poder de tracción y de retención de frenos, de que se dispone, el problema, me refiero a este comportamiento tan errático y el que el eje trasero pues derrapase, se soluciona con facilidad. Pero lo cierto es que en conducción rápida, el Mallorca exige una concentración intensa y buena rapidez de reflejos. Os recuerdo que luego este coche llegó a llevar el motor 1800 V-Arbol, que se acercaba, pasaba de los 110 caballos, con lo cual realmente se convertía en una fiera bastante indomable y salvaje. Para mí, con el motor 1430 era más que suficiente. ¿Por qué digo que eran suficientes? Por una razón muy sencilla, porque la gente que te hablo de estos años, os hablo de estos años mediados de los 70, que se compraba este coche, no lo hacía por las prestaciones o por su eficacia deportiva, o al menos no solo por eso. Lo hacían como un símbolo de estatus. Era un coche, no había otro coche tan llamativo en toda la producción nacional, pero con gran diferencia. Os recuerdo que en esos momentos lo más llamativo que podías comprar, lo más deportivo, era un SEAT 124 Sport, que era un coche muy bonito, o el Alpine 1300, que eran coches llamativos, pero nada que ver con el hispano-alemán Mallorca. No es fácil ver este coche con capota, aunque, como diría un gallego, a verla, hayla, porque esta capota había disponible la capota, incluso unas puertas de lona. Lo cierto es que no solucionaba mucho el coche, la capota no quitaba mucho viento, las puertas entraba viento, si llovía te mojabas. Realmente era un coche para tenerlo como segundo coche y para conducir a cielo abierto. Y llegamos a la palabra mágica del canal. Pero, ¿cómo nació el hispano-alemán Mallorca? Ben Heydrich. Tuve la inmensa fortuna de conocer a este personaje, a Ben Heydrich. Además, no solo conocerle y entrevistarle, sino incluso recuerdo muy gratamente, un largo almuerzo coincidiendo con la presentación de un coche que, por cierto, va a ser el coche del día. La verdad es que este alemán, afincado en España, yo diría que era un personaje casi de película y fue el responsable del nacimiento de este coche y de algún otro. Fue piloto acrobático de aviación, que por cierto tuvo un accidente, que me lo recordaba Rodrigo, que fue lo que le hizo pasarse de los aviones a los coches. Fue un buen piloto de competición en coches. También fue empresario, emprendedor, una persona con una muy activa vida social. Y además era un personaje que en la España de los 70 conseguía cosas que parecían no un milagro, absolutamente imposibles, como por ejemplo crear una nueva marca de coches. A lo mejor a algunos, a los más jóvenes, os puede parecer hasta sencillo eso de fabricar réplicas del Lotus Super 7 en España, pero es que era dificilísimo porque era todo muy complicado, todos los trámites burocráticos eran complicadísimos. Como el propio Ben decía, y lo dice en una entrevista, dice, la administración, cuando tenías un contacto con la administración, te decía no incluso antes de que le contases lo que querías. Conseguir el permiso del Estado español para fabricar coches en España fue lo más difícil, pero ojo, conseguir el permiso de Lotus para hacer réplicas de Lotus en España no fue fácil. De hecho,
Estoy investigando mucho, mirando mucho y honestamente he de decir que no tengo claro si ese permiso lo tenían o si había un contrato firmado en negro sobre blanco con todos los detalles. No lo sé porque también os digo una cosa, insisto mucho en este punto, estamos en los años 70 en España. Para los ingleses, España era el norte de África. Lo único que le interesaba de España era la comida, el sol, la bebida, las playas y algunas otras cosas que no voy a nombrar en este canal. Pero, insisto, para los ingleses, los españoles de la época, probablemente lo de ahora también, le parecíamos muy poco serios. E insisto en una cosa que ya he comentado. En 1974, donde en una España en la que no podía entrar ni un solo coche de importación, no había nada ni lejanamente parecido al Lotus Super 7, a este Lotus Super 7, al hispano-alemán Mallorca. El mercado español 1974. Vamos a hablar del mercado español del automóvil en 1974, que Rodrigo, que es muy competente, seguro que os saca una imagen donde veis lo poquito que ocupaba, porque como os digo, todos los modelos que se vendían tenían que ser necesariamente Made in Spain y contando versiones de acabados, versiones de carrocería, motorizaciones, número de puertas, todas las opciones posibles y disponibles, no llegaban a 60 coches diferentes. Son muy pocos, pero no vamos a hablar de todos, solo vamos a hablar de la oferta de lo que vayamos a llamar coches deportivos o coches muy sugerentes o simplemente de capricho. Audi, que es la empresa española que significa automóviles hispano-ingleses, ofrecía el Mini Cooper, pero ojo, un Mini Cooper, digámoslo así, un poco descafeinado, que daba 68 caballos, muy lejos de la potencia del auténtico Mini Cooper inglés. Hablando de coches con tintes deportivos, estaba el Simca 1200S, pero ni por potencia ni por carrocería puede entrar en este grupo. Y tampoco el Renault 8TS, porque tampoco daba poco más de 50 caballos, y además era un coche, ya os diría que incluso obsoleto. Sí, en cambio, podría entrar en este grupo de coches pues, deportivos que tenía el mercado español, el Renault, ojo, que aquí se llamaba Renault Alpine 1300, y desde luego, claro, no podemos olvidar a SEAT, que SEAT sí que ofrecía coches ya de un talante claramente deportivo. Entre ellos, los 124, más bien entonces eran 1430 con motor biárbol 1600 y el SEAT 124 Coupé, que era un coche ya, bueno, en esta época ya con el motor 1800, pero bueno, en ambos casos daban en el entorno, el 1600 en torno a 96 caballos, y el 1600 que iba, me estoy liando, pero os lo explico. El 1600 que iba en la carrocería 1430 daba 96, en el 124 Sport 1600 daba 110 y el Sport 1800 daba solo 112, pero tenía mucho más par. ¿Y no había descapotables? Bueno, algunos pensaréis en el SEAT 850 Spider o Spider que ya no se fabricaba. Y sí había un descapotable en el mercado español, que era el Citroën Méhari. Desde luego, en cuanto a prestaciones deportivas es incomparable, pero aunque era un coche muy llamativo, desde luego os aseguro que el hispano-alemán era un coche mucho más llamativo y que llamaba mucho más la atención. El hispano-alemán Mallorca era distinto a todo, pero también mucho más caro. Os voy a dar algunos datos, vamos a hablar de precios en pesetas, ya sabéis que un euro equivale a 166 pesetas, aunque Rodrigo, que me ha afeado mi conducta por no currármelo, ya ha puesto los precios en euros para que lo sepáis. A ver, un Mini Cooper costaba 143.000 pesetas, un Renault Alpine 245.900 y algo menos el 124, el SEAT 124 Sport 1800, perdón, he dicho algo menos, si no, es algo más, que costaba 303.700 pesetas. Pues bien, este coche de capricho, además en su versión que llamaban lujo, que tenía llantas de aleación de 13 por 6 pulgadas y neumáticos 185 por 70, pues tenía un precio, que lo quiero recordar, de 368.000 pesetas. Como podéis ver, todo un lujo. Ya os he dicho que voy a contar una joya y que os voy a contar al final uno de los motivos por el cual este coche es uno de mis coches favoritos, y es gracias a la prueba que escribió, la tengo aquí, para mí un genial periodista de probador que es Arturo Andrés, que ahora os hablaré de esta prueba. Leí por primera vez esta prueba cuando apareció en 1974. Bueno, yo creo que desde entonces ahora pues la he leído un montón de veces, porque era una prueba que me encantaba el coche, me encantaba lo que contaba Arturo y cómo lo contaba. Y la he vuelto a leer ahora, pues casi 50 años después. Bueno, es que
me acuerdo de muchos detalles de esa prueba. Por ejemplo, cuando hablaba de una película que en su momento, a los más jóvenes no sonará de nada, pero en su momento tuvo relativa fama, que se llamaba La Casa de las Palomas, en las que nada menos que Ornella Muti, que era un icono en esa época, aparecía no en un hispano-alemán Mallorca, pero sí en un Lotus Super 7, que es más o menos lo mismo. Me corrige Rodrigo, que está en todo y que es un experto en cine, que no, Ornella Muti se enamora de un señor que va, no me extraña, en un Lotus Super 7, pero ella no se llega a subir en el coche. Pero bueno, en la película aparecen los dos, Ornella Muti y el Lotus Super 7. Bueno, la verdad es que, como os digo, esa prueba, que está en internet, si la buscáis, no hace falta que encontréis la revista, la he vuelto a leer para escribir esto y me ha vuelto a encantar, yo creo que casi como la primera vez que la leí. Y no quiero acabar este vídeo sin hablar de otro coche al que dedicaremos otro vídeo, porque el hispano-alemán Mallorca no es la única réplica Made in Spain del Lotus Super 7, sino que mucho más moderna hubo otra réplica que se llamaba Garbí, que construyó, además muy bien construida, un buen amigo mío que es Julio Planas. Es un coche que empezó llevando motor de coche, pero finalmente le puso, yo creo como un buen criterio, motores de moto, porque los motores de moto ya sabéis que son muy potentes, son mucho más ligeros y que para un coche como estos, tan ligeros, van fenomenalmente bien. Ese coche lo he probado por carretera, lo he probado en circuito, es una verdadera pasada y bueno, pues tengo fotos que os están enseñando Rodrigo para que veáis que este coche es delicado, de mi experiencia con este coche en el Jarama, que por cierto yo creo que es las 3 horas de Jarama, con este coche una de las carreras en que más me he divertido en mi vida. Como os decía, hubo una ocasión en la que tuve oportunidad de almorzar con toda tranquilidad y con mucho tiempo con Ben Heydrich y coincidió con la presentación de un coche que es el coche del día, que a mí me parece un coche súper interesante, que es el Bertone Freeclimber. Para los que no conozcáis este coche, pues era una mezcla bastante curiosa, porque era un Daihatsu, que lo voy a leer aquí porque no me quiero equivocar, el Ferozza, que en otros mercados se llamaba Rocky, un buen todoterreno, con un motor BMW y además con unos retoques tanto por fuera como por dentro hechos por Bertone. Realmente un coche muy curioso y muy interesante. El coche era bonito, era rápido, aunque los frenos no estaban a la altura, como pude comprobar, porque recuerdo perfectamente esta presentación que fue en el entorno del lago de Como. Y además, porque Ben Heydrich era un tío que le gustaba conducir y era consciente de eso, normalmente entonces, entonces y ahora, las presentaciones van 2 periodistas por coche, pero él la organizó que no, que iba 1 por coche. Había un recorrido por las montañas, por caminos, y luego bajando un puerto de montaña espectacular. Y bajamos como leones. Y digo bajamos porque iba no picados, porque no nos picábamos, pero iba junto con un compañero mío que yo le veía levantando rueda y digo, bueno, pues yo iba igual que él. Y adelantamos al propio Ben, que iba en otro coche, y cuando llegamos, con los frenos humeantes, nos dijo, ¿habéis visto lo bien que va el coche? Bueno, a partir de ahí empezó el almuerzo, como os digo, un almuerzo muy interesante, en el que me contó muchísimas cosas, algunas las contaré y otras no se pueden contar. Paco me pregunta si es complicada la preparación de un Citroën 2 caballos como un coche de Pop Cross, que quiere hacer una. Bueno, lo primero que hay que contar, antes de responderte, es qué es el Pop Cross. El Pop Cross fue una disciplina que se hacía con Citroën 2 caballos, con una preparación muy inteligente, pero muy escasa, muy divertida. Era un circuito de tierra, iban, auténticas melés de coches, volcaban, se ponían de pie, seguían, muy divertida. La preparación es muy sencilla porque prácticamente no se tocaba nada de la mecánica, se le quitaban muchas cosas, se le recortaban las aletas para que no se engancharan, se ponía un arco antivuelco y una chapa en lo que sería el techo, que como sabes en el 2 caballos es de lona, y poco más, y a divertirse. Ignacio me hace una pregunta que me habéis hecho algunos, incluso en persona. ¿Por qué antes los coches de 100.000 euros eran muy viejos y ahora un coche con 100.000 euros se le considera, hombre, no muy nuevo, pero que está en muy buen estado? Bueno, pues es que son muchas cosas, pero yo te diría que es solo una. Hay una, la responsable es la calidad, pero me refiero la calidad de diseño, la calidad de montaje, la calidad de materiales. Por eso los coches de 100.000 kilómetros, antes a muchos de ellos había que hacerles el motor y ahora con 300.000 un coche, si está cuidado, está tan pancho. Bueno, es igual que las personas, que antes, pues como se dice, la gente de los 60 años de ahora son como los que tenían antes 40 años. No te gustaría.
Bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo, que espero, de verdad, me haría ilusión que os gustase, porque es un coche por el que confieso que tengo debilidad, me gusta mucho. Lo he probado poco. Voy a ver si hablo con SEAT en rodaje, me lo dejan y hacemos una prueba como Dios manda. Espero que os guste, como os digo, espero vuestros comentarios. Oye, os agradezco sobre todo que nos sigáis, vuestros likes, vuestros comentarios, que aprendo un montón. Y sobre todo espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!